Molt bona nit. Avui parlarem, com de tant en tant fem, de seguretat vial, i és que fa poquets dies es celebrava el Dia del Peató, també s'ha celebrat fa un mes el Dia Sense Cotxes, i per parlar d'això, de la importància d'aquesta altra banda de la circulació, que són les persones que anem per l'acera, normal i corrent, avui hem convidat a l'oficial de la Policía Local de Santa Eulalia, José López. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hemos hablado contigo otras veces de los peligros y de la seguridad al volante, pero a veces también hay que hacer mucha reflexión, sobre todo tú que vives a diario con niños a los que les recuerdas que cuando crucen el paso de peatones tienen que siempre pararse. Es muy importante hablar de ese otro punto de vista porque hay muchos accidentes en los que se relaciona a peatones. La verdad es que sí, es una de las tareas donde más hincapié hago con los niños, porque los niños, así como los ancianos, es uno de los factores de riesgo más importantes que existen, sobre todo en ciudades, ¿no?, que es donde se producen la mayoría de atropellos. Bien, porque no solamente depende del coche, que a veces estamos equivocados, que simplemente es el coche el que tiene que evitar que nos atropelle, y a veces estamos equivocados y nosotros podemos hacer mucho para que no nos atropellen, o al menos en caso de atropello, si no hay más remedio, pues lo que podemos es que no nos produzcan, digamos, lesiones importantes y sobre todo la muerte, ¿no? Pero por desgracia aún estamos viendo por unas cifras bastante alarmantes, ¿no?, con respecto a, digamos, a otros países, ¿no? Aún aquí en España pues se producen bastante atropellos y bueno, de todas las personas que nos dedicamos a esto, pues intentamos pues aportar nuestro granito de arena para que sobre todo los niños, que es donde más tenemos que incidir, pues bueno, sigan sanos y salvos, ¿no? Porque, como comentaba, España es uno de los países que está, por desgracia, en los primeros puestos en cuanto a siniestralidad relacionada a peatones, y de hecho en las ciudades, por ejemplo en las grandes ciudades como Barcelona o Madrid, ya podemos ver en todos los pasos de peatones una escritura en la que dice que 1 de cada 3 muertos por accidente es un peatón. Aquí no hemos llegado a tanto, no lamentamos quizá tantos accidentes mortales relacionados con peatones, pero también se producen. Sí, también se producen. Está claro que no notamos que haya tanta incidencia porque con arreglo a los habitantes que tenemos en la isla, pues se producen menos. Claro. Pero si hacemos digamos, referencia al tanto por ciento, veríamos que aquí se producen bastantes accidentes, ¿no?, bastantes muertos incluso en accidente. Bien, y aunque sea alguno de vez en cuando, pues para nosotros eso ya también es mucho. Entonces, bueno, llevamos ya 13 muertos aquí en la isla en accidentes de tráfico, por lo tanto, esa cifra es muy alta para, digamos, las circunstancias de tráfico que tenemos aquí en Ibiza. Bien, es verdad que es muy importante porque las noticias siempre se dan y se hablan solamente de números de muertos, sí. Y claro, esto yo sé que la DGT insiste mucho en esto, en que hay que poner un poco de cara a los muertos, ¿no?, para que no solamente para los que le estemos escuchando veamos que es un número, que un número no nos dice nada, sino que sea una persona. Y quizás así pues, nos haga reflexionar un poco y tomar pues, más conciencia a la hora de cruzar una calle. Hace unos días, ahora que comentabas de ponerle cara, teníamos un ejemplo en Menorca, una isla en la que hace, no sé si aproximadamente 2 semanas, vivieron un trágico episodio de este tipo en el que 2 niñas fueron atropelladas en un paso de peatones y una de ellas falleció. Aquí esperemos que por el momento este año no tener que lamentar una muerte en este sentido, pero ¿qué es lo que se le dice sobre todo a los niños que son los que pueden aún coger esos hábitos correctos? De todas maneras, aquí en Ibiza también ha ocurrido, ha habido algunas de las muertes de este año ha sido por atropello. Relacionada con atropello. Sí, sí, no nos salvamos tampoco aquí de los atropellos. Lo que sí, tú mismo lo has dicho, la mayoría de los atropellos se producen en pasos de peatones. Sí, es posible que sí. Claro, es el lugar por donde pasan los peatones. Pero lo que ocurre es que los peatones también cruzamos mal.
O podemos hacer al menos, como he dicho antes, mucho para no ser atropellados, independientemente de la obligación del coche, del vehículo, que tiene de detenerse y dejarnos pasar. Pero ¿qué ocurre si no lo hace, no le da tiempo? Por algunas circunstancias. No voy a decir que no quiera pararse, que algunos también lo sabrán que no quieren pararse, pero debido a la velocidad que puedan llevar, pues no le da tiempo. Y como no le da tiempo, no se van a detener a tiempo. Entonces, eso sí depende del mismo peatón. Lo que pasa es que hay un factor de riesgo muy importante, que además el 65% de los fallecidos en zona urbana atropellados son ancianos, son de más de 65 años. Claro, tenemos que contar también con estas personas, que estas personas pues ya tienen, digamos, alguna deficiencia, digamos, física, no escuchan bien, no ven bien, y eso pues le hace más dificultoso a la hora de cruzar. Y no están en condiciones de tampoco de reaccionar muy rápido ante un imprevisto. Por lo tanto, se dan unas circunstancias que, bueno, que hay que tener en cuenta, peatones y conductores. Y también en general tenemos los adultos mal hábito de, aunque veamos un semáforo en rojo y no venga un coche a cruzar, o aunque nos parezca que no viene un coche en un paso de cebra a cruzar, ¿no? Ese mal ejemplo que se da a los niños. No, es un mal ejemplo. Yo en estos días justamente, que en las clases de educación vial que doy en los colegios, he tratado este tema, ¿no? El hecho de cruzar una calle con semáforo o sin semáforo, y hemos dado ejemplos. Incluso me he puesto, pues, digamos, a simular como si estuviéramos ante un semáforo y ver lo difícil que a veces lo hace la gente y lo fácil que tiene que ser. Es decir, el detenerse un momento para esperar que esté verde, si eso no nos cuesta nada, es muy fácil, no hay esfuerzo ninguno. Pero claro, y todo el mundo, incluso los niños, dicen, sí, es que es muy fácil, no cuesta nada, pero después, ¿por qué no lo hacemos? Pues nos falta eso, el tomar conciencia ya del peligro. La seguridad es una palabra que intento inculcarla mucho a los niños, pero que sepan el significado. Seguridad es algo que tiene que ir siempre con nosotros, siempre. Pero también hay algunos momentos la podemos dejar y no tenemos que dejarla. Y la única forma de tener siempre seguridad, sobre todo cumplir las normas. Y después esos pequeños trucos que también damos a entender a los niños, bueno, pues si contamos algo que la norma no lo dice, ¿no? Pues también saber cómo hay que reaccionar. Pero por desgracia, y todo aquí en Ibiza, que es donde hay semáforos, se ven constantemente, pues, digamos, estas personas, pues bueno, que no están acorde con las reglas, ¿no?, del juego, y bueno, que son las que se ponen en riesgo y pueden ser atropelladas. Supongo que desde los cuerpos policiales, la policía local, se ha sancionado, se ha denunciado a peatones que incumplen la seguridad vial. La verdad es que es denunciable, como cualquier otra infracción, pero también es cierto de que se ha denunciado alguno, pero no en comparación como se denuncian para los vehículos, ¿no? Primero también porque a veces el riesgo creado tampoco no es tan importante. También por falta, incluso a veces, de personal, ¿no? Por falta, y que también esa pequeña conciencia de que parece ser que el peatón pues puede hacer, como es el más débil, pues el que tiene un poco más de libertad y poder infringir un poco más las normas, ¿no? Pero bueno, puede llegar el momento en que todo esto cambie, porque la intención siempre es de rebajar los accidentes, sobre todo los mortales. Claro, a fuerza de que se consigue rebajar los accidentes, incluso también de, digamos, sancionar las infracciones. Quizás es un medio más que se dispone, que también habrá que aplicarlo en su momento si es necesario. Al menos seguro que el toque de atención por la calle seguro que lo ha hecho más de una vez. Sí, desde luego. Una cosa es que a los peatones, yo mismo, pues muchas veces pues les recrimino, ¿no?, haber cruzado por el sitio indebido, incluso le hago ver esa situación de peligro que ha podido ver, ¿no?, y vivir ahí, y bueno, no lo he denunciado, pero al menos intentar. Hombre, yo como agente de la autoridad lo que no puedo hacer es no ver nada, o sea, ver un peatón que está haciendo algo mal, que además se ha puesto él mismo en peligro, y no decirle nada, al menos algo. También es que uno dice, bueno, es que siempre nuestra obligación es denunciar. Bueno, siempre nuestra obligación es denunciar, pero no denunciamos siempre. También a veces pues hacemos esa labor de, digamos, de educador, ¿no?, de concienciar a la gente, ¿no? Como a veces se hacen campañas en plan de avisar y concienciar a la gente que tiene que ponérselo. No solamente esperarlos a pillarlos desprevenidos con la infracción, ¿no? O sea, si solamente fuésemos detrás de la sanción de la infracción, pues bueno, mal iríamos, ¿no? Tiene que ser un conjunto de todo.
Sobre todo educación. Nos tenemos que educar para no tener que llegar a la sanción. Y también los peatones, que ahora estamos hablando de zonas urbanas, pero también en carretera. Vaya, cualquier persona que circule, yo misma lo he comprobado, como hay personas que caminan por la carretera y van por lugares indebidos, ¿no? También, eso sí que también es muy peligroso. No, peligroso. Sobre todo, lo que hay que tener en cuenta que el primer perjudicado, si existe un atropello, es el peatón. El peatón es el que va a sufrir pues la mayor parte de las consecuencias, ¿no?, del atropello. Porque un coche, aunque surfa desperfectos, bueno, pues se arreglan y ya está, a no ser que el vehículo pues también haya chocado con algo, se haya salido de la vía, pero el peatón es el más débil. Por lo tanto, si uno mismo no sabe protegerse, bueno, pues habrá que hacer algo para intentar evitar que se cometan esas infracciones. Pero sí, vemos muchas infracciones, bien que se circula en carretera por la derecha, cuando no hay ninguna anomalía para que no se pueda ir por la izquierda. De noche se circula sin llevar ninguna prenda reflectante ni linterna, o sea, se circula muy mal, muy mal. Y yo ya digo, aparte que no conozco las estadísticas de todo el territorio nacional, lo que sí conozco es Ibiza, ¿no? Y sobre todo la parte de Santa Eulalia. Y cómo no, en Santa Eulalia pues la gente infringe. Aparte, también hoy, como comentaba al comienzo de la entrevista, ya que hablamos también del peatón, hablemos también del Día Sin Coches, en el que se ha celebrado también hace un mes y en el que desde toda la isla pues han querido poner muchos mecanismos, sobre todo de concienciación de cara a los pequeños y también de cara a los adultos. ¿Cómo ha funcionado? Sí, ¿Cómo lo valoráis? Porque el ejemplo, bueno, lo puede dar el adulto al niño o el niño al adulto, ¿no? Quiere decir, todos tenemos que ser en parte educadores y el niño a veces pues también lo es. Lo que hemos intentado en Santa Eulalia, aparte de que hemos hecho 2 días, ¿no?, un sábado y un domingo, para que los niños puedan participar de todos los juegos y, digamos, todos los concursos que hemos hecho, y aparte hemos intentado también que tengan un parque infantil de tráfico, una pista de habilidad, hemos hecho algún recorrido en bicicleta, en fin, que los niños tuviesen conciencia de que hay que utilizar más la bici, pero también en el sentido de no contaminar. Lo que hay que concienciar es eso, cada día pues tenemos que intentar contaminar menos, utilizar ese medio y sobre todo utilizarlo correctamente, que es lo que hay que hacer, ¿no? Hablábamos de llevar el casco, hablábamos de cómo hay que circular, quiere decir, y aparte han participado en un concurso de dibujo que, bueno, que los ganadores pues también se han llevado unos premios que han sido bicicletas y un segundo premio que ha sido económico para poder comprar pues en varias tiendas pues artículos de deporte o de colegio, y bueno, y ellos se han sentido muy integrados, ¿no?, en este Día Sin Coches, que además ellos mismos han dicho que bueno, que esto tiene que digamos ir más, seguir, ¿no? Consolidarse, incluso no solamente cortar algunas calles, sino bueno, intentar, aunque eso es bastante difícil, que no se circule en esos días con coche, pero todo el mundo sabe, y sobre todo en verano, que la gente trabaja y tiene que desplazarse fuera, los medios de transporte públicos no son tan eficientes para poder hacerlo y la gente no tiene más remedio que coger coche. Pero bueno, el que ha podido lo ha dejado y ha cogido la bicicleta. Y hablemos de bicicleta, porque ¿cree que la isla está preparada para que se circule con bicicleta? No, la isla preparada no. Como todos sabemos, caminos hay muchísimos. Hay muchos más caminos o kilómetros en caminos que en carretera. Hay muchísimas rutas. Rutas y se pueden utilizar. Pero lo que no podemos decir que sobre las carreteras que podamos circular bien en bicicleta, porque se pueden circular, son un vehículo como cualquier otro vehículo, pero bueno, por las circunstancias de ese tipo de vehículo, pues no es muy aconsejable, y sobre todo en según qué carreteras, pues circular con bicicleta, ¿no? Porque puede ser muy peligroso. Ya es peligroso para los vehículos en sí, para los vehículos turismos, pues más una bicicleta, ¿no? Pero bueno, rutas por el campo tenemos muchas. Pero claro, la bicicleta lo que no se puede utilizar es como un medio de transporte para ir pues al trabajo. Más bien la bicicleta se utiliza hoy en día como, bueno, una parte del ocio, de hacer deporte. Y bueno, pero vamos a intentar que haya el Consell. Yo sé que está detrás de hacer un montón de carriles bicis por las carreteras que se pueden hacer, pero claro, también sabemos cómo están construidas las carreteras y habrá que hacer mucho trabajo en ese aspecto, porque para hacer un carril bici habrá que, bueno, ampliar, ¿no?, las carreteras, y no siempre es una tarea fácil. Además de esto del Día Sin Coches, las bicicletas
también son víctimas de muchísimos accidentes, ¿no? Supongo que también tienen una estadística... Sí, una estadística, y además se da la circunstancia que la mayoría de, digamos, de los accidentes en bici, sobre todo con niños, ocurren en zonas urbanas. No pensemos que solamente el ciclista muere en carretera, que también muere en carretera, pero ya, digamos, a una edad, digamos, más alta, ¿no? Pero los niños son los que en zona urbana, pues... suelen fallecer bastantes, ¿no? Entonces, bueno, una vez es porque no conocen las normas y, claro, piensan que la bicicleta es un juguete y salen a la calle a jugar. Y la calle no es para jugar, sobre todo la carretera, la calle, la calzada no es para jugar, ni incluso la acera, porque también puede haber un peligro pues para el peatón, ¿no? Porque incluso, no sé si tú te acordarás, pero incluso aquí en Ibiza ha ocurrido un atropello, un niño que le dio un golpe a un anciano en bicicleta en la acera, el anciano se cayó y se mató. Quiero decir que no podemos descartar que en la acera todo el mundo está seguro. Está seguro si se utiliza para lo que está hecha, pero la calzada es para los vehículos. Y también sabemos que un niño con bicicleta que no conozca las normas, pues también es un peligro en la calle. Por lo tanto, por eso tenemos ese número tan alto de accidentes mortales pues en bicicleta, dentro de las zonas urbanas. Exacto, y dentro también de las zonas urbanas, muchas veces la bicicleta, que es a la par que quizá un ciclomotor, a veces parece como que no se ven, ¿no? Que se meten por diferentes sitios. Sí, y claro, culpable, yo siempre soy de la idea de no intentar buscar culpables, ¿no? El culpable siempre se busca cuando ya ha ocurrido un hecho. Y yo prefiero pues intentar no buscar culpables, sino buscar las soluciones y sobre todo evitar, ¿no?, que ocurra nada. Sí, la conducción de las bicicletas está fatal aquí en Ibiza, ¿no? No solamente de las bicicletas, es que lo vemos hasta con las motocicletas. O sea, que van haciendo eso entre los coches, adelantan por la derecha, suben, bajan de la acera continuamente subidos en ella. O sea, que la circulación es, digamos, bastante deficiente, ¿no? Bueno, pero para eso estamos todos, ¿no?, que son los que tenemos que intentar que eso no ocurra. Enseñar, sobre todo enseñar, educar a los niños. Es tarea difícil, pero bueno, ahí estamos. Y de cara a próximos años con días sin coches también, no sé si a las instituciones, hablaba del Consell y estos carriles bici, pero también les han insistido desde la policía local la importancia también del transporte público, que aún parece que es una asignatura pendiente. Sí, es que aquí en Ibiza el transporte público ahora algo se ha mejorado, incluso los jóvenes pues se quejaban mucho de que por la noche no podían salir a ningún sitio, no podían desplazarse a ningún pueblo, Ibiza o San Antonio, porque no había autobuses. Ahora, bueno, en verano ya hay autobuses para que los jóvenes se puedan desplazar. Pero ¿qué ocurre con muchos lugares de la isla? Pues que no hay transporte público. Ibiza sabemos que tiene mucho campo, mucha zona rural y no hay más remedio que utilizar el coche. Ahora, lo que sí se puede evitar es que dentro de las ciudades se utilice el coche. Eso sí se puede evitar. Y yo lo que haría hincapié a los digamos, principales responsables, que en eso son los ayuntamientos, intentar hacer las ciudades más peatonales, o sea, vivir más andando dentro de los pueblos. Eso se ha conseguido en muchas ciudades. Si uno, no sé, tú te desplazas a Salamanca, mucha de la zona urbana de Salamanca es casi toda peatonal, y aunque se pueda circular en coche por algunas calles, pero bueno, la mayoría de la zona es peatonal. Los peatones van bien y seguros, y se vive de otra manera. No solamente tenemos que ir viviendo solamente pendiente del vehículo, del coche, y más en sitios pequeños como Santa Eulalia e Ibiza, no tenemos ninguna necesidad de ir de una punta a la otra del pueblo en coche. Por lo tanto, eso sí se puede, pero también las ciudades hay que hacerlas más peatonales. Quiero decir, hay que hacer más aceras, hay que hacer algunas calles, volverlas peatonal, eso es lo que hay que hacer. Vivir más por el peatón, porque a veces el peatón, si te fijas en cualquier calle de cualquier pueblo, no solamente de Santa Eulalia, a veces hay una acera que es bastante amplia, pero entre sillas, expositores de tiendas, farolas, y a veces no queda sitio para que la gente pueda andar, y no tiene más remedio que bajarse de la acera. Y eso pues hay que intentar, ¿no?, que no sea así. Pues acabamos la entrevista, José López, muchas gracias con este toque de atención o esta sugerencia de cara a las instituciones, a la peatonalización de las calles, que la verdad es que se está haciendo bastante en la isla, se está reconvirtiendo muchas calles. Y nada, y le invitamos a próximas veces a hablar de otros temas tan interesantes como hoy casi el del peatón y este día porque el sin peatón, coches. como tú has dicho, es una asignatura pendiente, y hay que tener en cuenta que dentro de las ciudades hay mucho más peatones que gente circulando en vehículos.
Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, es un factor importante a tener en cuenta. Muy bien, Pues muchas gracias a vosotros gràcies. y hasta la próxima. Hasta la pròxima. Doncs bé, ja ho hem sentit, avui hem parlat del peató i aquesta importància sobretot de vigilar tant les persones que circulem amb el cotxe com les persones que anem pel carrer que de vegades podem cometre també infraccions creuant sense mirar. Nosaltres tornem demà amb una nova entrevista. Bona nit.